Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonso Escárate. Os doy mercados internacionales e indicadores económicos. He repartido un poco entre las dos partes, pero quizá voy a entrar mucho más en profundidad en la parte de indicadores económicos, que en realidad son indicadores macroeconómicos, porque creo que es la que más incisivo tenemos que ser de cara a lo que a vosotros os puede dar en el futuro en cuanto a acceso a los mercados, a entender los mercados, a entender lo que está pasando. La parte de mercados internacionales, que la vamos a tratar al principio, es un poco más a nivel de cómo manejarse dentro de todos estos dentro de todos los mercados, de todos los índices y dentro de su operativa, y bueno, y algunas pequeñas pinceladas sobre todo de cara a entender lo que vamos a poder ir viendo en el caso de que pues tengamos la fortuna de poder entrar dentro de un broker internacional. Antes que nada, y antes de meternos en harina, os recuerdo que tenéis en la parte inferior derecha una pestaña donde podéis maximizar la presentación. Os lo recomiendo de cara a la parte final, y bueno, y hay un gráfico dentro de mercados internacionales que si no pues lo vais a ver un poco pequeño y va a ser más tedioso y más complejo. Entonces bueno, pues simplemente eso. Luego os pongo algunos apartados donde pongo ahora preguntáis. Ahí os dejaré unos minutos para que realicéis las preguntas oportunas en el chat. Intentaré responderos. Por favor, os ruego que seamos concisos, porque yo creo que vamos a ocupar el tiempo con bastante intensidad. Así que vamos a ello, vamos a empezar. Perdón. Ahí estamos. Por lo tanto, empezamos la parte de mercados internacionales. Lo primero que queremos ver, lo que queremos intentar entender, es qué es la diferencia del mercado nacional con respecto al resto de los mercados. Que esto hemos hecho bastante incisión dentro de los ejercicios que hemos estado poniendo, pero parece ser que hay algunas dudas al respecto. Esta diferenciación que tenemos actualmente parece ser que va a desaparecer en 2016. De hecho, hay unos estudios por parte de BME, una serie de peticiones y comentarios a cada una de los brokers locales sobre la evolución de todo esto. ¿Esto qué es lo que va a llevar? Va a llevar a que va a haber un cambio sistemático importante en cuanto a los volúmenes que estamos viendo. Es decir, os recuerdo que en España, por sistema, todas las operaciones han de ser cruzadas en el mercado, tanto sean over the counter o propias operaciones normales de mercado, tanto si están dentro de precios como si no están dentro de precio. Me imagino que lo habréis visto con Álvaro, lo hacéis en el mercado de bloques. Por lo tanto, esa modalidad tiende a desaparecer, igual que ha tendido a desaparecer, que se produjo el año pasado, la deslocalización del miembro. Es decir, hasta finales del año pasado el miembro bursátil tenía que estar en España, no podía tener una máquina de intermediación fuera, ¿no? Entonces ese cambio es muy importante de cara a lo que pueda suceder a futuro en cuanto al brokeraje. Por lo tanto, la diferencia principal en España es que a nosotros, en el momento que contratamos actualmente, el mercado nos asigna una cosa que se llama referencia técnica, que son las famosas RR, es decir, es un número muy grande que hace referencia a esos títulos que nosotros hemos comprado, cuyo titular somos nosotros y cuyo NIF o identificación fiscal somos nosotros. De eso, ¿qué es lo que hace? Tener uno de los mercados actualmente de mayor transparencia que podamos encontrar en las bolsas europeas. De hecho, yo creo que es el mercado más transparente en este aspecto. La diferencia con respecto al resto, pues el Delivery versus Payment, el DVD, el DVP que os pongo ahí. ¿Eso qué significa? Significa que en el resto de mercados, cuando nosotros hacemos una intermediación, tanto sea en el mercado como no, es decir, imaginaros que tenéis
una operación en producto derivado donde un broker tiene que entregar a otro broker, esa operación no tiene por qué pasar por el mercado. ¿Por qué? Porque se puede hacer completamente dentro de las entidades que custodian esos títulos. Eso se llama una operación back-to-back y no tiene por qué estar intermediado en el mercado, no tenemos que pagar ninguna tasa a la bolsa y por lo tanto eso nos facilita muchísimo la operativa. Por lo tanto, esa será la implantación, a mi modo de entender. Yo os digo que están todo en temas de momento muy preliminares y yo creo que va a tender a ser homogeneizado a nivel europeo la manera, el modus operandi que vamos a tener bursátil a futuro. Este punto yo creo que es importante tener esas dos diferenciaciones claras, tener la diferenciación de cómo se está actuando actualmente y cómo va a seguir actuándose desde ahora hasta la parte final, es decir, hasta 2016, y sobre todo que sepáis adaptaros de cara a lo que os pueda venir en 2016, tener las ideas claras de cómo funciona el resto, cómo funcionamos nosotros y qué cambios va a ocasionar. Esto va a producir, salvo que el regulador cambie, posiblemente también una reestructuración. Ahora mismo estamos en un proceso de reestructuración a nivel de brokeraje, pues va a haber una reestructuración probablemente a nivel de custodia y liquidación en los mercados bursátiles. Por lo tanto, creo que hay unos cambios fuertes que se van a ir produciendo, que va a llevar a cambios a BME sustanciales, cambios incluso de ingresos por parte de BME que actualmente tienen, como os recuerdo, incluso cualquier entidad que no sea la propia bolsa española, que haga intermediación, que no pase por la bolsa española inicialmente, al final del día tiene que cruzarse en la bolsa española para que se pueda realizar los intercambios de títulos. Por lo tanto, ya os digo que eso es muy importante. Como os he comentado antes, aquí tenéis el gráfico que más o menos explica cuál es la diferenciación en cuanto a infraestructuras y en cuanto a manera de operar en los mercados a nivel global. Prácticamente veis que la estructura de negociación va a poder ir a sistemas multilaterales de negociación, que son todos aquellos sistemas que están fuera de la bolsa, de bolsas y mercados, que pueden estar formando parte o bien de miembros de bolsa internacionales, por ejemplo UBS y JP Morgan tienen un acuerdo entre ellos, o bien puede ser el Chi-X famoso. Es decir, este tipo de plataformas lo que hacen es que aglutinan intereses entre los brokers y generan precios que no tienen por qué ser exactamente el precio del mercado, aunque el precio del mercado va a ser siempre el precio patrón sobre el que se va a marcar todas las negociaciones. Pero estos sistemas multilaterales pueden estar jugando entre el bid y el offer, entre el dinero y el papel, entre el precio de compra y el precio de venta que los mercados regulados, las bolsas internacionales tienen. Esa es la gran diferenciación, eso es lo que nos va a marcar un cambio sistemático. En España las plataformas multilaterales, la cuota de mercado que tienen es prácticamente nula, es cercana al 1% o el 2%, es decir, no tienen una penetración fuerte por la cantidad de regulación y de costes que conlleva la bolsa española, que es cierto que es una de las más transparentes, pero también es cierto que es de las más caras que hay a nivel europeo. Hecha esta salvedad, veis que los intermediarios, que normalmente son empresas de servicios, es decir, todos los brokers o las agencias de valores, las sociedades de valores en España, brokers internacionales, acuden a estas plataformas de negociación, y como veis englobamos aquí tanto los sistemas multilaterales, las plataformas internas de negociación. Esta quiere decir que se llama a nivel coloquial entre los brokers globales la internalización. ¿Qué es lo que busca la internalización? Busca que clientes que
compren y que vendan un mismo valor en un mismo día dentro de tu propia entidad, puedas cruzar esos títulos. Ahorro de costes principalmente, es decir, los márgenes de intermediación han caído sustancialmente, que lo que buscan los intermediarios con esto es incrementar ese margen de negociación, evitando los pagos a las bolsas. Y también englobaría, por lo tanto, los sistemas tanto de compensación, liquidación y registro. Esta es la parte a la que van todos los intermediarios. Como veis, los inversores, tanto profesionales, sociedades gestoras de cartera, entidades públicas, los pequeños ahorradores que normalmente van a nivel de bancos, van directamente hacia el intermediario, que es el que hace que pues se produzcan estas cotizaciones. Y luego por la parte superior veis los emisores de valores, que son las entidades que se dedican que buscan financiación, que buscan coberturas de riesgo, que emiten títulos, que normalmente generan una serie de productos que pueden ser tanto a nivel financiero contado como a nivel de derivados sobre capital, sobre deuda. Aquí estamos englobando no solo equity, sino también la parte de renta fija. Si uno de estos emisores de valores, o imaginaros que fuera un banco, ahora mismo pues vamos a poner el ejemplo que yo creo que es más claro, ¿no? El FROB, con todas las instituciones bancarias que entran dentro de su participación. Imaginemos que el FROB fuera el dueño 100% de esas participaciones, que no es el caso, y necesitara sacar a bolsa, usarían los intermediarios bursátiles para poder realizar esas salidas. Ahora mismo, ¿qué es lo que está haciendo el FROB? A través de los productos que genera el FROB, está alimentando las necesidades de financiación que requiere todos los bancos que tienen actualmente. Como veis, las infraestructuras de postcontratación se refieren a la compensación, la liquidación y el registro. La compensación es básicamente lo que busca es el que se produzca la operación en el que se produce la compra y la venta de los títulos, y se da el dinero y se recibe el dinero, o se da el dinero y se reciben los títulos, o se dan los títulos. El paso siguiente estaríamos hablando ya de lo que es la liquidación. La liquidación realmente lo que hace es que machea estas operaciones y hace realmente la transacción de liquidación. La compensación normalmente lo que busca es que haya que cuando tú tienes los títulos se pueda entregar el dinero. Imaginemos que no se produce esa compensación, pues porque una de las contrapartidas no entrega los títulos. Hay un regulador específico, que en España es la Sociedad de Compensación y Liquidación de Valores, que cubriría ese riesgo, entre comillas, porque es un riesgo relativo, que corre el broker en el caso de que la transacción no se liquide. Que yo sepa, y a día de hoy todavía, y fijaros que en España ha habido entidades que han quebrado, etcétera, etcétera, no se ha producido ningún problema ni ninguna falta de compensación y por lo tanto de liquidación o de registro en este respecto. Por lo tanto, en este aspecto tenemos que estar muy muy tranquilos. Y luego ya el registro es lo que hace que nos quede marcado en las instituciones y en los custodios los títulos a nombre del propietario de esos títulos. Cuando son instituciones globales, muchas veces hacen una especie de bypass en el que para que la operación liquide siempre, ese broker se pone entre medias como persona que hace realmente la liquidación. En España eso es imposible. En España eso no se puede realizar porque, como os he comentado, tiene que ir todo a través del cliente final al que se realiza la operativa. Sin embargo, en Europa se puede realizar. ¿Por qué? Pues porque es menos exigente a la hora de saber quién es el titular final de esa operativa. Al igual que sabéis que, por ejemplo, en España se es absolutamente transparente con las entidades, los brokers que intermedian, es una información
que si tenéis Reuters es pública y se puede saber que un broker ha intermediado X títulos o Y. A nivel europeo no todas las bolsas tienes ese mismo acceso, por lo tanto te da una cierta visibilidad por un lado a la hora de intentar buscar flujos en España y una cierta opacidad en los mercados internacionales. Por eso, cuando os he comentado al principio que el mercado español es de los más transparentes, creo que con lo que os acabo de comentar y con esta gráfica queda absolutamente claro. Si tenéis alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, pues podéis preguntar. Esperamos ahora unos minutos. Bueno, veo que no tenemos muchas dudas. Si viera que saltara alguna duda de algún compañero, os la hago partícipe, os la digo y os la contesto. Vamos a continuar. En el temario veréis que la parte siguiente corresponde a todo lo que son una descripción de cada uno de los mercados, en el que yo os he estado haciendo algunas preguntas pues de liquidación o de stamp duty o de comisiones adicionales, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente esto es absurdo que os lo memoricéis, no tiene ningún sentido porque las reglas pueden cambiar, las normas pueden cambiar. Hay mercados a lo mejor en los que por suerte o por desgracia profesionalmente nunca los vais a tocar, entonces me parece totalmente absurdo que esto haya alguien que se lo tenga que aprender. Con la práctica es con lo que realmente lo vamos a aprender. Lo que pasa es que os quería dejar una guía en la que vosotros podríais tener por lo menos una cierta cintura en caso de que tengáis alguna duda, de que alguien os pregunte algo, que podáis tener una guía para poder realizarlo. Es igual que los índices. Los índices que componen, que os he puesto ahí, pues obviamente están obsoletos. Es decir, nosotros el temario lo realizamos en un momento determinado, el año pasado creo recordar, va a hacer un año prácticamente, y por lo tanto los índices, los valores que componen los índices que os pongo ahí, los pesos, etcétera, etcétera, pues estaban para ese momento. Entonces y no es posible que los podamos actualizar porque la dinámica no nos lo permite. Entonces, bueno, que seáis conscientes de ello, que simplemente es una referencia, es una guía, acogeros a ella, usarla cuanto necesitéis, y por lo tanto creo que con eso tenéis una guía bastante extensa y buena, además en español, que eso no lo vais a encontrar en ningún lado y por lo tanto yo creo que es bastante útil. Bueno, continuamos. Ahora ya entramos un poco más en la parte más específica. Cosas extrañas, cosas que realmente no se dan, no se ven, no son normales. En España, por ejemplo, que el tema que vamos a tratar a continuación, que es los High Frequency Trading, que son empresas especializadas en buscar aquellas diferencias, aquellos spreads que genera el propio mercado, bien sea a través de las plataformas multilaterales que hemos visto, bien sea a través de la internalización que hacen los brokers, o bien las deficiencias propias de un mercado. Pues por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de la ampliación de capital de Popular, donde había un spread entre los derechos y la acción en algunos momentos de entre el 5 y el 8%. La razón principal de esta variación pues ha sido la falta de liquidez que había a la hora del préstamo de títulos. ¿Por qué? Esta gente suele funcionar normalmente si hacen, por ejemplo, este caso, si ellos manejan este caso específico, que es el arbitraje entre el derecho y la acción de Popular, ellos lo que buscan son, o bien, en este caso sería gente que les prestara acciones de Popular. La acción de Popular en ese momento, el préstamo de títulos estaba muy muy caro, porque había un riesgo que la ampliación no saliera adelante. Por lo tanto, eso justifica que el spread entre los derechos y las acciones fueran tan elevado. ¿Quién podía intermediar realmente ese spread? El spread lo intermediaba aquellos accionistas de Popular que quisieran tener los derechos, y de hecho ha sido una de las recomendaciones
que yo he estado haciendo a toda la gente que sabía que tenía esas acciones. De hecho, el propio Banco Popular me consta, porque lo estuve hablando con ellos, que lo realizaron. Es decir, que no tienes por qué ser específicamente un high frequency trading para hacer arbitraje, pero es una de las herramientas que ellos emplean. Entonces, bueno, ellos lo que buscan es generar ganancias mínimas con volúmenes grandes y rotar mucho y mover mucho sus posiciones. No son market makers, no son creadores de mercado, pero sí que realmente ayudan a esa creación de mercado, porque ellos lo que están buscando es, se posicionan en el bid y en el offer, y están siempre intentando que haya gente que les compra, vende, e intentar ganar ese pipo, esos 2 pipos del spread que tiene la acción durante toda la sesión de mercado. Raramente se quedan con una posición overnight. ¿Por qué? Pues porque realmente eso tiene un coste de financiación. Normalmente esta gente no tiene posiciones, no suele quedarse o no tiene financiación tan fácil como lo puede tener el resto de las entidades, porque realmente no funcionan con unos ratios económicos muy bajos, y por lo tanto no les interesa tener esa posición overnight por el riesgo además implícito que tiene. Es decir, ellos, estamos hablando de manejar un pipo, 2 pipos, y resulta que se quedan con una posición, al día siguiente esa posición vendedora, la acción sube un 1%, y todo el trabajo que han hecho a lo mejor el día anterior o varios días anteriores para obtener plusvalías, pues directamente se les queda en nada. Normalmente se benefician de una comisión baja porque tienen mucha rotación. Sabéis que para los brokers, cuanta más rotación tenga, y bueno, esto es un poco, a lo mejor no tenéis por qué saberlo, pero bueno, es culturilla que os voy dejando y os puede venir muy bien. Los brokers, cuanta más rotación tengas, cuanto menos research pidas, sobre todo globales, por ejemplo, pues más barata es la comisión. Los brokers que no dan research a los clientes, normalmente las comisiones suelen ser más bajas que aquellos que lo dan, por un tema de que tengo que pagar a los analistas que tengo, y bueno, y mantener un poco el caché en ese sentido. Esta gente lo que busca precisamente son comisiones muy bajas. Normalmente el research les da igual, se pueden mover por funciones cuantitativas, o sea, por motivos cuantitativos, por motivos técnicos, en puro análisis técnico, y lo que sí que normalmente buscan son posibles rebates pagados hacia ellos. ¿Esto cómo se orquesta? Bueno, sabéis que un rebate es un contrato entre el broker y la institución, donde el broker se compromete actualmente a pagar una serie de servicios a ese cliente. Entonces, ¿qué servicios pueden ser? Pues imaginaros, Bloomberg, puede ser Reuters, puede ser a lo mejor un servicio de custodia, etcétera. Hay muchos servicios que cuestan dinero a estas instituciones, y de esa manera, si la comisión que ellos les da, sabéis que la bolsa normalmente retrocede una parte de esas comisiones a los miembros de la bolsa, pues esta parte que ellos negocian, pues un porcentaje se lo pueden llevar vía pago de este tipo de instrumentos que ellos pueden utilizar. Como os he comentado al principio, realizan arbitraje. Ellos identifican y capitalizan las ineficiencias del mercado. El ejemplo más claro que os he puesto, el de los derechos de Popular. Como ese, cualquier otra. Santander compra Banesto, 3/4 de lo mismo. Si os fijasteis, el primer día de cotización, Banesto subió un 20%, se quedó prácticamente al borde del precio, pero no llegó al precio real de la oferta de Santander. ¿Por qué? Porque ellos, dentro de sus hojas donde calculan los costes, meten los costes de financiación desde el momento que compras hasta el día que vas a recibir los títulos que son de Santander, los costes financieros del título de Santander que ellos están vendiendo para financiar la posición de Banesto, etcétera. Entonces, si el margen les da para hacer el arbitraje, lo van a hacer sin ningún género de dudas. Ellos identifican órdenes grandes para poder intervenir en el mercado,
Es decir, cuando ellos ven que hay una orden clara en el mercado, donde ven que el mercado no se va subiendo o va bajando porque hay un intermediario claramente que se ve que está actuando de manera más o menos agresiva en el mercado, ellos lo que intentan es beneficiarse de ese flujo, de esa información de otros. Por lo tanto, también tratan de adquirir o de conocer los máximos flujos posibles y anticipan esos movimientos. Intentan ser, por lo tanto, eficientes tanto a nivel del arbitraje como a nivel de la identificación de dichos movimientos. Por lo tanto, para ellos, y es evidente que la velocidad de intermediación es muy importante, necesitan sistemas altamente capacitados para poder lanzar órdenes masivas. El tiempo que ellos necesitan de ejecución es el mínimo posible, por lo tanto los sistemas, los enlaces, las conexiones, normalmente incluso hasta duplican conexiones para que si el sistema no funciona vaya por otro lado, y lanzar esas órdenes que a lo mejor por uno de los sistemas les podían devolverle como cancelados, pues lo lanzan y pueden lanzar miles de órdenes en segundos. Los sistemas cuantitativos, incluso esos sistemas están llevando también al lado de los gestores, de las gestoras de patrimonios o las gestoras de las sociedades de gestión colectiva, para que puedan lanzar, si quieren hacer un cambio de cartera en un momento determinado de mercado, o si hacen indexaciones, es decir, fondos indexados al IBEX o a cualquier índice del mercado, pues cuando se produce una variación de ese índice, directamente el día de cierre de mercado, el día que se hace el rebalanceo, ellos lanzan esas órdenes masivas de compra-venta, de compra de los valores nuevos, venta de los valores que salen del índice, y realizan esas operaciones, que también esta gente se puede dedicar a ellos. El mayor arbitraje que realizan normalmente es entre el índice y la cesta de valores que lo componen. Ese es el mayor arbitraje que suelen realizar esta gente. El impacto que tienen, pues los positivos normalmente es que proveen de una liquidez al mercado cuando muchas veces no la hay, sobre todo en estos últimos años, donde la liquidez del mercado se ha caído brutalmente. Pues os pongo un ejemplo. La bolsa americana intermediaba en torno a 11.000 millones de acciones en la época del 2007, y ahora está en niveles de 5.000 millones. Es decir, ha caído un 60% el volumen de intermediación, y esto es la bolsa americana, ¿no? Si os cuento la española, pues nos podemos aquí poner todos a llorar, porque estamos ahora mismo pues intermediando a niveles de los años 95. Os cuento, en 2007 una orden de compra de 1 millón de telefónicas en la apertura se hacía en la apertura, no es que no especulabas más. Hacer 1 millón de acciones ahora mismo te puede llevar entre media hora y 1 hora dependiendo del día. Por lo tanto, ha cambiado completamente la película de intermediación. Después ellos disminuyen el spread, el bid offer, el papel, el dinero, el precio de compra, el precio de venta. Os repito estos 3 conceptos porque son lo mismo exactamente, y si a lo largo de todo este máster lo oís, o alguien hace referencia al bid offer o a compra-venta o a papel o dinero, son los mismos conceptos. Por lo tanto, ellos abaratan los costes de intermediación. ¿Cuáles son los negativos? Los negativos es que realizan un arbitraje y que pueden ponerse en medio de 2 contrapartidas. Pues imaginaros que sobre todo pasa más en la bolsa española por las condiciones de mercado que hay, que el volumen para poder cruzarte, pues tú no lo cumples, y sin embargo hay 2 clientes que están de acuerdo en intercambiar sus acciones. Cuando tú lanzas las 2 órdenes en el mercado a la misma vez, pues los high frequency trading tienen máquinas inteligentes que a su vez lanzan órdenes, y a lo mejor puede coincidir que en ese momento se ponen en medio, y resulta que pues el que tenía que comprar se lo vende a él, y el que tenía que vender pues se queda colgado y no realiza esa operación, ¿no? Por lo tanto, tienen esa peculiaridad, ese riesgo, y hay que tener muchísimo cuidado cuando se hacen operaciones directamente en mercado, y no puedes pasarlo por el lado de bloques en el caso español. Ya os digo que en la bolsa internacional no se produce,
por una razón muy sencilla, porque salvo cabezonería del cliente nunca es necesario realizar este tipo de operativas en casi todos los mercados, perdonadme. Hay algunos mercados que a lo mejor, pues el mercado griego, que funciona muy parecido al español, pues sí que hay que hacerlo, pero bueno, en el resto de mercados, si tenéis que hacer algo en el DAX, no hace falta. El trader lo pone en su libro, contra las instrucciones del cliente. El otro, incluso si fueran dos brokers diferentes, el trader del otro broker lo pone en su libro, va contra las instrucciones de liquidación de su cliente, y la operación machea, porque cada uno de ellos pide las instrucciones de su homónimo, y por lo tanto luego, cuando llega la hora de la custodia, liquidaría la operación. Entonces, en el caso de mercados internacionales, este último punto quedaría completamente excluido. Os pongo aquí un ejemplo. Os he puesto un mercado alternativo, o un venue, que nosotros hemos estado llamando, en el que hay un señor que quiere comprar un interés a 30,23 y un interés de venta a 30,25, y el mercado, el mercado, que el índice que queráis, está marcando para ese valor 30,22, 30,26. El High Frequency Trading, ¿qué es lo que hace? Detecta que hay una ineficiencia en el mercado. En este caso lo que haría sería vendería en el mercado alternativo a 30,23, y esos mismos títulos simultáneamente los compraría a 30,22 en el mercado tradicional. Esa es la manera de que opera un high frequency trading en un valor determinado, por una ineficiencia entre los venues y el mercado tradicional. Se puede producir al revés, es decir, que un venue tuviera pues un precio de venta más atractivo, y un precio de compra en el mercado que te permitiera pues realizar este trading. Os recuerdo que siempre el bid offer lo va a marcar el mercado. Por lo tanto, los mercados alternativos pueden jugar en la parte intermedia, ¿de acuerdo? O incluso en este mismo ejemplo que os he puesto, si el arbitrajista está puesto, el High Frequency Trading está puesto a la venta en el 30,26 y vende, directamente iría al mercado alternativo y compraría 25. Creo que el ejemplo es claro, y yo creo que con esto quitaría, si tuvieseis alguna duda, las pocas que os quedaran. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar ahora. Vamos a esperar unos minutos. Un compañero vuestro me pregunta que si las órdenes de los High Frequency Trading no tienen que esperar en cola como las de los demás. Efectivamente, tienen que esperar en cola como las de los demás. Por eso normalmente ellos lo que hacen es que atacan al mercado, no esperan a que el mercado venga. Aunque es cierto que hay veces que están en cola. Es decir, en el ejemplo que hemos puesto anteriormente, vamos para atrás, y en el ejemplo que os he dicho de 30-26, imaginaros que hay una contrapartida puesta delante de ellos con 1000 acciones. Pues bueno, hasta que esa contrapartida no venda esos 1000 títulos, ellos no empezarían a vender ahí. Pero sí que es cierto que si vendiesen ahí, atacarían el 30-25 comprando, que ahí sí que es el bid, perdón, es el offer, y es lo que ellos atacarían. Bueno, vamos a continuar, porque la parte de macro ya os digo que nos puede llevar un poco más de tiempo, y no quiero no quiero despistarnos. Mirad, estos son los que empezamos con los algoritmos, y este es el algoritmo clásico, donde la gente comete muchísimos errores. El VWAP, que básicamente es una media del precio medio que se va realizando dependiendo del volumen que se intermedia, tendría una curva, como veis, no es plana, no es recta. La diferencia entre el VWAP y el TWAP es que el TWAP coge la orden y la divide entre todo el tiempo que la orden va a estar viva. Le da exactamente igual el volumen que se intermedie y a qué precio en cada momento.
porque ellos lo que van a hacer es que a cada X minutos van a lanzar la orden al mercado si es de compra o si es de venta y la van a ir ejecutando. El VWAP no. El VWAP, cuando hay falta de volumen, ejecuta mucho menos, cuando hay más volumen ejecuta mucho más. Si os fijáis en la gráfica, en el inicio veis que hay un incremento del volumen porcentaje bastante elevado, donde se va a niveles de 120, y desde ahí luego va cayendo y se va haciendo un volumen menor hasta el cierre, donde se hace mayor. Si os fijáis, la pendiente de la curva de ejecución, que hace una especie de S, se pone más pendiente en el inicio, y en la parte final, bueno, también como en el tramo medio, que veis que hay una ejecución más elevada. Sin embargo, el TWAP, como veis, es una línea recta y siempre tiene que ser recta, no puede haber ningún género de dudas. ¿Por qué? Porque el precio medio va a ser en función del tiempo de ejecución de la orden. Por lo tanto, le da exactamente igual los precios, y además la posibilidad de hacer un seguimiento de esta orden con los métodos actuales con Bloomberg o con Reuters prácticamente se convierten en algo imposible de realizar. Es decir, un TWAP no podemos compararlo con un VWAP, que sería lo que la gente instintivamente suele hacer. Como veis, no tiene ningún sentido. Lo que sí, que cuando alguien nos pida un VWAP, es decir, que hagamos un precio medio con respecto al volumen que se va haciendo durante toda la sesión, esto quiere decir que por cada acción que se cruza, se multiplicado por el volumen, se va sumando todo esto y se divide por el número de acciones totales, y eso nos da un precio medio, ¿no? Ese es el VWAP. Pues ese VWAP es el que el cliente nos va a exigir. En el TWAP no hay nada que exigir. La máquina automáticamente lo va a hacer y no hay ningún valor añadido. El valor añadido es tener el algoritmo, pero no hay ningún valor añadido, cosa que en el VWAP sí que pudiéramos realizar a la hora de una ejecución. Aquí os estoy poniendo una estrategia de largo corto. Esto es Santander menos BBV, es decir, podemos hacer Santander dividido por BBV, en este caso Santander menos BBV. ¿Qué es lo que nos dice? Mirad, como veis, hay una línea roja y una línea blanca en la parte superior. La diferencia entre ellos son 0,60 céntimos de euro. Es decir, en la parte superior, la parte blanca, la parte que sobresale, todo lo que va de la parte de la línea blanca para arriba, nosotros estaríamos actuando comprando acciones de BBV y vendiendo acciones de Santander. Para ello, obviamente, tendríamos que tener alguien que nos prestara los títulos de Santander, si no los tenemos en cartera. Si tuviéramos títulos en cartera de Santander, lo que haríamos aquí, simplemente venderíamos nuestras acciones de Santander, compraríamos las de BBV. Cuando esté en medio, en el rango, en esos 0,60 céntimos que nosotros tenemos de rango en este momento, pues prácticamente no haríamos nada, que es la parte final de este gráfico que os he sacado. Y en la parte inferior, nosotros lo que haríamos sería exactamente lo opuesto. O bien buscaríamos títulos de BBV que nos prestaran, por lo tanto esto tendríamos que meterlo dentro de los costes, que nos lo he dicho, y con los títulos que nos dieran de BBV nosotros los venderíamos en mercado y compraríamos títulos de Santander. O bien, como os he explicado anteriormente, si no tuviéramos títulos y estuviéramos jugando este ratio, lo que haríamos sería venderíamos las acciones de BBV que hemos comprado en la parte superior y compraríamos acciones de Santander, y esperaríamos otra vez a que este ratio se nos fuera a la parte de arriba. Es como funcionan todas las estrategias de long short. Si tenéis unos costes de financiación muy bajos, este spread que yo os he puesto de 60 céntimos lo podríamos achicar, con lo cual nuestro sistema actuaría con una reiteración muchísimo mayor y sería mucho más productivo a la hora de generarnos plusvalías. Como os podéis imaginar, pues cualquier movimiento, como en la parte de julio al principio, en 2010, veis que hay una subida sustancial. Bueno, pues obviamente ahí sufriríamos ese coste, pero nosotros deberíamos de ser fiel a nuestro ratio, porque sabemos que históricamente nos ha sido de utilidad,
y seguiríamos jugándolo, igual que nos pasaría en el mes de marzo del 2011, que ahí sufriríamos por tener nuestras acciones de Santander porque el ratio está yendo en nuestra contra, pero como históricamente hemos demostrado que nos ha sido productivo, pues esperaríamos, y bueno, pues ahora mismo estaríamos, si actualmente fuera junio del 2011, pues estaríamos tan encantados de la vida de haber comprado nuestras acciones de Santander y haber vendido las de BBV. Como esta estrategia, os podéis inventar todas las que queráis ir haciendo, os podéis ir haciendo este tipo de pares, este tipo de gráficos, y poder jugarlos. Si tenéis alguna duda, esto yo creo que es bastante sencillo, pero bueno. A ver, un compañero me pregunta con qué plataformas podemos experimentar estas estrategias que son más bien para broker. Bueno, a nivel particular son complejas a realizarlas por una razón muy sencilla, porque tenéis que tener bueno, podéis dar la orden, pero tenéis que tener en cuenta que los precios varían. Por lo tanto, este gráfico que os he puesto yo aquí es un diferencial que yo me he hecho. Si esto lo queréis vosotros manipular, tenéis que tener en cuenta que los precios varían. Entonces, la orden para pasarla va a tener que ser prácticamente telefónica, porque una orden, normalmente las plataformas de intermediación para particulares no nos permiten pasar órdenes en la que oye, compraría Santander y vendería mis acciones de BBV si el diferencial entre los dos precios es menor de 0,2. Eso ya os digo, no os lo van a permitir normalmente casi ninguna entidad. Entonces, complicado. Lo que sí que podéis hacer es el seguimiento, y aunque en un momento determinado, por ejemplo, pues si profundiza en el 0,20 como viene en el gráfico, pues podéis vosotros mismos lanzar las órdenes. Es decir, no existe esa plataforma que os la haga automáticamente en la actualidad, pero sí que vosotros podéis, haciendo este seguimiento, podéis dar la orden. Hay gráficos en tiempo real en internet, o sea que podéis tener muchísima capacidad para poderlo hacer. Bueno, vamos ahora con la parte de indicadores macroeconómicos. Bueno, aquí lo que os voy a hacer es el objetivo para el que yo creo que este curso o este módulo, perdón, tiene que ser dado. Es que si tengáis la capacidad de, a través de los gráficos que os producen los indicadores macroeconómicos, a través de lo que leéis, a través de toda la información que vais recibiendo, tenéis que intentar conseguir tener una idea clara de lo que podría pasar de cara a futuro en el mercado. Como sabéis, los economistas por norma tienden a contarnos lo que ha pasado fantásticamente, pero ningún economista nos intenta contar qué es lo que piensa que va a pasar de cara a futuro. El objetivo de este módulo es precisamente eso, es que seáis capaces vosotros, a través de los indicadores y a través de lo que está dando, ser capaces de saber de predecir qué es lo que va a hacer las bolsas, y por lo tanto vais a ir un paso por delante. El misterio de la bolsa es simplemente ese, es que seáis capaces de ir un paso por delante. Hay gente que solamente hace caso al análisis técnico, eso ya cuando lleguemos a los módulos de análisis técnico lo veréis. Yo suelo hacer caso a varias cosas a la vez, es decir, a mí la macroeconomía me interesa, la micro también me interesa, y los gráficos me interesan. Yo creo que con todas estas opciones podemos llegar a tener una idea clara de qué es lo que nos va a pasar en el mercado. Como veis, os inicio precisamente con los gráficos, y esto es
No os he intentado poner, os he puesto muy pocos gráficos personales que hago yo para el Instituto Inveralfa, para intentar ser lo más transparente posible. Luego, cuando hago informes, sí que los informes trato de usar precisamente gráficos personales para que no haya no haya malos entendidos, ni haya fuentes que a lo mejor pues a algunas entidades les pueda molestar a las que les hacemos llegar estos informes. Aquí veis el comportamiento desde 2007, es decir, desde prácticamente el inicio de la crisis, que nace con la crisis nace con prácticamente con el anuncio por parte de UBS de sus implicaciones en todo lo que es subprime en Estados Unidos y subprime triple C, que luego se extendió calificación triple C, todo esto cubrió todas las tipos de ratings y bueno, fue ya un auténtico desastre. Entonces, a partir de ese momento, aquí veis el comportamiento de los índices. Si os fijáis, desde 2010 o 2009 prácticamente, con la política expansiva que la Fed empezó a emplear desde el pico, desde el botón de mercado, ha hecho que el Dow haya tenido un performance muchísimo mejor que Europa y, bueno, por supuesto que el IBEX. ¿Por qué? Pues porque la política expansiva que ha realizado Estados Unidos lo que ha hecho ha sido meter mucho dinero en el sistema y que el consumo prácticamente no se viera alterado, cosa que Europa no ha hecho. Europa ha hecho exactamente todo lo contrario. Lo que ha hecho ha sido ir a deprimir el consumo vía reducción de deuda, y además como no ha hecho una devaluación de la divisa, los países periféricos, entre ellos España, y por eso sufrimos las tasas de paro que estamos teniendo, con mayor motivo lo sufre. Es decir, el consumo en España es la clave para que realmente el PIB crezca. Ahora mismo estamos en un proceso de reestructuración tan grande que se está intentando que eso no pase, pero bueno, yo ahí tengo ya mis serias dudas de que eso no vaya a ser así. Entonces, simplemente por este gráfico, sabiendo que Estados Unidos va a realizar el fiscal cliff, que luego lo explicaré con un poquito más de detalle, pero básicamente lo que viene a decir es vamos a intentar reducir o incrementar los ingresos fiscales. Lo que a mí la primera sensación es que el Dow el año que viene no debería, o el Standard & Poor's no debería hacerlo excesivamente bien, no debería con respecto a los índices europeos. En Europa tenéis además que ahí se ha llegado a un acuerdo por parte de la Unión Europea para desbloquear las ayudas a Grecia, y el Eurogrupo además ha realizado un desembolso en España pues para evitar todos los problemas que estamos teniendo con la banca. Ahora desembolsan los 37.000 millones prácticamente de ayuda a Bankia, CaixaBank, Nova Caixa Galicia y Banco Valencia, y los 2.500 adicionales para el Sareb, para el banco malo, banco de reestructuración que ha puesto en marcha el gobierno. Entonces, lo que esto está haciendo es que, como estáis viendo en prensa, la prima de riesgo te cae. La prima de riesgo simplemente es una garantía cuando yo me compro los bonos con una especie de cobertura. Eso lo que está diciendo es que la gente cada vez está teniendo, aunque sigue teniendo una cobertura alta, va reduciendo esa cobertura, y yo os garantizo que si la prima de riesgo cae a niveles de 250 o 200, os garantizo que el Eurostoxx y el IBEX en particular podemos ver un rally brutal. Entonces, la primera impresión que nos da todo esto es que tanto el IBEX, que además ha hecho un underperform con respecto a Europa, si os fijáis, a partir de 2011, cuando ya Zapatero sale del gobierno, entra Rajoy y se empieza a aclarar un poco la situación de deuda que tenía el país, ahí hacemos un underperform por salida de activos de España. Es decir, hay un montón de entidades financieras europeas, de inversores extranjeros, que directamente dicen: oye, yo no quiero riesgo España, vámonos de aquí. Y esa es la razón de esa caída. Bueno, pues si todo esto va en la línea que os estoy contando, veréis cómo este gap se cierra, incluso mejora. Por lo tanto, mi primera recomendación a nivel macro que yo puedo sacar solamente con este gráfico es que que he dado la tecla,
es que el Dow lo va a hacer peor el año que viene, por pura lógica, frente al Eurostoxx o frente al IBEX. Bueno, vamos a ver la siguiente, que es donde os explico un poco lo que es el déficit fiscal en Estados Unidos. En 2013 Estados Unidos tiene que incrementar los beneficios vía impuestos. El objetivo es que vaya al 18,4% sobre el PIB. Esto estaría por encima de la media histórica, es decir, Estados Unidos se ha ido endeudando prácticamente a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Esa política es la que, desde mi perspectiva, ha llevado a la situación actual que tenemos nosotros de crisis. ¿Por qué? Porque se inundó por parte de la Fed de dinero en el mercado, y eso nunca se volvió a quitar. Es decir, subieron los tipos de interés, pero nunca quitaron esa liquidez del mercado. Y esa liquidez, además, hubo un acuerdo y un apoyo por parte de todos los bancos centrales en el momento, porque Estados Unidos lo que pensaba es que se iban a meter en una guerra mundial, y no fue así. Entonces, ese exceso de liquidez ha perdurado, y además con todo el tema de la crisis subprime, lo que hicieron fue no solo no quitaron el exceso de liquidez, sino que encima bajaron los tipos de interés agresivo, y han lanzado programas para estimular la economía, los famosos QE. Por lo tanto, esta gráfica lo que nos está demostrando es que hay una fuerte incremento de la deuda, y que esto lo tienen que intentar mitigar. Aparte de esto, el gobierno no ha reducido los gastos. Están en van a reducirlos en 2013 al 22,4%, pero muy lejos de ese mínimo histórico que es del 21% en gasto medio histórico. Es decir, que tienen que reducir bastante el gasto. Por estos motivos, os digo, hay en Estados Unidos, que además el consumo privado es una de las piezas clave del PIB. Evidentemente va a haber una disminución del consumo, por lo tanto va a haber una disminución del gasto, va a haber una disminución del gasto público, por lo tanto va a haber menos ayudas, y es un poco la situación que hemos tenido nosotros aquí, se va a trasladar allí a partir de 2013. Salvo que China se ponga a crecer como una moto, salvo que Europa se ponga a crecer como una moto, que ambas dos cosas, China yo creo que va a seguir en niveles, tasas por debajo del 10%, de doble dígito, y Europa el año que viene no creo que vaya a ser un año excesivamente boyante. Por lo menos Alemania quizá recupere un poquito la senda del crecimiento, pero España ni de broma. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver un peor comportamiento de Estados Unidos. Además, esto se va a trasladar a los años siguientes, por lo menos a 2014, cosa que en Europa 2014 la sensación que transmite todas las noticias es que va a ir muchísimo mejor. Bueno, aquí estáis viendo una evolución de los tipos. Veis por un lado el Euribor a 12 meses y la media, el overnight. El overnight es el con el que se prestan los bancos entre sí. Es decir, cuando un banco no tiene liquidez por la noche, pues porque ha tenido una punta de tesorería que ha tenido que emplear, pues acude al Banco Central, y bueno, pues estos serían los tipos. Como veis, el Euribor se encuentra, el overnight, ha habido momentos donde el gap ha sido brutal, sobre todo en aquellos momentos donde la crisis se ha agigantado. Entonces, lo normal es que el nivel final que estamos teniendo actualmente ese es el normal que deberíamos de tener. Os habéis fijado que ahí hay una tensión a nivel de necesidades de capital, que es lo que ha justificado esa situación. Veis que el Euribor está ahora mismo sobre el 0.574 y el overnight está en 0,05. La prima de riesgo, por lo tanto, en Europa está situado en el diferencial, es decir, en esos 52 puntos de diferencia que hay entre uno y el otro, que serían las restas, si hacéis la resta de 0.574 a 0.005. ¿De acuerdo? Así es como se calcula la prima de riesgo de un país. Bueno, aquí estáis viendo cómo la evolución de la prima de riesgo de los diferenciales de los distintos países europeos. En el otro lado estáis viendo
el diferencial, la prima de riesgo en España, como veis, pues en septiembre hemos tocado los máximos. Este verano fue cuando tocamos los máximos, donde se estaba especulando sobre una posible intervención de España, y como veis, pues ha ido evolucionando a la baja, primero porque la intervención viene vía banca, vía sector financiero, como habéis visto, los 37.000 millones que nos tienen que inyectar, y eso es lo que ha hecho que la prima de riesgo haya caído. Sin embargo, pues como veis, países que han sido intervenidos como Grecia, como Portugal o la propia Irlanda, se encuentran en una situación de diferencial pues bastante más complicada. Francia, que nadie habla de ella y que yo creo que puede ser quizá el riesgo para 2013 en europeo, no se llama ni España ni Francia, perdón, ni España ni Portugal ni Italia ni Irlanda ni Grecia. El riesgo es Francia, que tiene un peso a nivel macro de sector público muy elevado. ¿Tenéis alguna duda? Porque lo siguiente que ya vamos a ver, creo que hasta el final ya no voy a parar. Son todas las gráficas que vamos a hacer, que he hecho, de cara un poco a que tengáis una idea macro americana, europea, y luego ya micro española, para haceros un poco la exposición, por si tuvierais en algún momento que realizar algo parecido. Espero un par de minutos. A ver, me pregunta un compañero que se está hablando de divergencias bajistas en el mercado americano, y si esto se cumple junto con el hombro cabeza hombro que ha dibujado los índices americanos. La pregunta es si no podría llevar esto un efecto arrastre que llevase al IBEX muy abajo. Vamos a ver, creo que lo que haría sería que probablemente el IBEX no tuviera esa subida tan fuerte. Las divergencias bajistas se producen por varios motivos, pero principalmente es porque los volúmenes de intermediación están cayendo. Las divergencias bajistas en este momento no tienen por qué cumplirse exactamente, y luego, aparte de todo esto, y bueno, cuando lleguemos al módulo de análisis técnico veréis que los hombro cabeza hombro, a lo mejor en este caso se cumple, pero el porcentaje de cumplimiento es bajísimo. Dentro de las figuras técnicas que hay en el mercado, es uno de los que menos probabilidad tiene de que se cumpla. Yo lo que estoy previendo para el año que viene es que si las primas de riesgo caen, lo que va a haber es una salida de dinero de renta fija y entrada en renta variable, y eso impepinablemente lleva a una subida de las bolsas. Puede que el mercado americano, esa divergencia bajista le haga caer. La tendencia en el mercado americano es alcista, y lo que tiene con las subidas que se están produciendo últimamente, lo que tiene es que el soporte de abajo está bastante abajo, es decir, la línea de tendencia está muy abajo con respecto a la situación que se encuentra el índice. Entonces yo lo que creo es que puede haber esa caída. Es decir, yo lo que esperaría el año que viene para los índices americanos sería un movimiento lateral bajista, o incluso simplemente lateral. Y si todo el fiscal cliff y toda la situación de consumo, y sobre todo hay una recuperación a nivel mundial de materias primas, de consumo, quizá la parte final de año pues debería de haber un repunte, pero yo creo que no tiene por qué arrastrar al IBEX muy abajo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a ir viendo el PMI europeo y el GDP. Como veis en la primera gráfica, nos indica que el PMI, es decir, la producción manufacturera, el índice de producción manufacturera, está cayendo. Y si os fijáis, hay una correlación. O sea, el curso básicamente lo que tenéis que buscar vosotros son gráficos de correlación. Hay una correlación con el PIB. En la producción manufacturera lo único que nos está diciendo es que es un dato adelantado a lo que después va a producirse en el PIB. Si os fijáis, la caída, nos anuncian las caídas, nos dicen la subida, y ahora mismo lo lógico sería que el PIB europeo cayera. Es decir, el siguiente dato que tenemos de PIB no debería ser excesivamente positivo. Eso puede hacer, puede favorecer que Trichet
en algún momento determinado realice algún tipo de actuación para que el PIB suba. Por lo tanto, primer dato de posible caída de PIB a nivel europeo que deberíamos de poder plantearnos para el cuarto trimestre de 2012. En el otro gráfico veis el PMI frente al core de diferentes países. Ahí estáis viendo cómo Alemania se mantiene en un nivel por encima frente a Francia y el resto de Europa. Lo que pasa es que Alemania últimamente, y además está por debajo de un nivel crítico, que es el nivel de 50. Os recuerdo que cualquier PMI por nivel de 50, por debajo de 50, significa una caída de la producción, una posibilidad de entrada en recesión. Eso es lo que nos puede anticipar. Por lo tanto, estos dos gráficos lo que nos vienen a decir es que, oye, puede haber una recesión, y ahora aquí os digo la reflexión que tenéis que haceros. Vale, pues si hay recesión en Europa, ¿por qué no va a coger y veamos por parte del Banco Central Europeo una actuación positiva de cara a que haya crecimiento, es decir, bajada de tipos de interés o algún tipo de actuación? Eso sabéis que para la bolsa pues se toma como positivo. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta en qué momento estamos, en qué momento nos encontramos, qué márgenes hay de actuación y qué cosas se pueden hacer. Se puede hacer eso, se puede hacer una flexibilización por parte de las medidas que hay actualmente a nivel de restricciones y a nivel me sale ahora mismo la palabra, medidas por parte del gobierno restrictivas en cuanto al crecimiento. Se pueden establecer planes de crecimiento, que yo es lo que espero que Europa haga de cara al año que viene, porque si no el paro en países como España va a empezar ya es un problema, pero va a ser un tema de orden social. Por lo tanto, yo creo que ese tipo de actuaciones se podrían producir. Eso es lo que quiero decir con estos gráficos y la interpretación que creo que debemos de darles. Aquí estáis viendo el PMI manufacturero chino. Este es el índice con el que se mide, que lo publica el banco HSBC. Como veis, está por debajo de 50. Aunque, como veis ahí, la economía china, pongo yo, está paralizada, pero estamos en mínimos a nivel de ejecución. De hecho, hay algunos informes que yo he leído que están dando a entender que China podríamos ver de cara a los próximos meses un incremento del crecimiento por las políticas que vayan a realizar. Por lo tanto, por allí son muchos y hay mucha gente que pasa hambre, y el gobierno, que no es un gobierno democrático, aunque como todos sabéis, aunque puedan presumir de ello, pues tampoco pueden pretender que los chinos se les suban a la barba, ¿no? Por lo tanto, quizá empecemos a ver un poco más de laxitud por parte de China, que ya lo está realizando, facilitando y bajando los requerimientos de capital a los bancos, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de actuaciones tendrán un efecto, y por lo tanto el PMI chino puede ser que mejore y por lo tanto que veamos más crecimiento. Bueno, este es otro índice que yo suelo usar. Este es el Baltic Trade Index. Estos son los fletes, es decir, los cargamentos de transporte que se realizan entre los países por necesidades por consumo, básicamente, ¿no? Normalmente suelen ser cargamentos de petróleo o cargamentos pues de materias primas o de cualquier otro, incluso pues ya productos manufactureros hechos principalmente de unos países a otros. Como veis, hemos pasado un mínimo en la zona de 2012, la parte final. Si comparamos obviamente con el 2009, como veis que estábamos ahí en 10.000, este índice está ahora mismo en niveles de 1.000, es decir, la caída de consumo a nivel mundial es muy muy importante, y esto nos puede dar una idea muy clara de cuál es la crisis global que estamos teniendo. Es decir, hay una crisis de consumo mundial espeluznante, y eso debería de empezar ya después de los 2 años que llevamos de tragarnos toda esta crisis. Podríamos empezar a ver ya políticas que sean más laxas a la hora de incentivar para incentivar el consumo y menos restrictivas, ¿no? Esto es lo que yo creo que podríamos empezar a ver durante el próximo año.
ese tipo de medidas. Y sabéis, como os comentaré cuando hagamos el curso de análisis técnico, la bolsa siempre anticipa estos movimientos. Por lo tanto, esta es un índice a seguir y una pauta a seguir que yo os recomiendo que hagáis. Si tenéis alguna duda, perdonadme, que pensaba que no tenía, se me había olvidado que había puesto aquí una pregunta. Bueno, pues vamos a seguir, que lo que nos quedan por ver son bastantes gráficos. De todas maneras, si tenéis alguna pregunta, la escribís y yo la retomaré en el momento que tengamos un huequecillo. O sea, que no tengáis ninguna... que no os tiemble el pulso por preguntar, que para eso estamos. Bueno, a ver, este es el único gráfico creo que he hecho que es mío, pero simplemente es porque veáis el peso del desempleo que tiene España con respecto a la Unión Europea. Os he puesto Alemania, que la tasa de desempleo está en torno al 10%. Europa está en niveles del 11 y pico, 12%. Y como veis, España está en niveles de 25 altos, 26%. Yo creo que nos vamos a seguir creciendo, sobre todo la primera mitad del año, primer trimestre, y yo creo que parte del segundo van a ser abrumadores, porque queda toda la reestructuración bancaria, que eso va a pesar mucho, y queda todavía toda la reestructuración a nivel político que se tiene que realizar. Hay 400.000 políticos en España y es absolutamente una burrada. Por lo tanto, yo creo que la tasa de desempleo va a seguir creciendo este año que viene, con un goteo fuerte a principios del año y una estabilización en la parte final. No veremos creación de empleo desde mi punto de vista hasta mediados de 2014 como pronto, siempre y cuando se cumpla la caída del 0,5 del gobierno, que yo tengo mis serias dudas. Yo creo que nos vamos a ir más hacia el 1%. Perdonad, un compañero me pregunta que estamos en un rally de fin de año y que el Eurostoxx está a punto de salir del canal bajista desde 2007. ¿Es previsible que lo supere a corto plazo a tu modo de ver, o habrá que esperar un poco más? Yo creo que cuando llegas a las rupturas de canal bajista no se producen inmediatamente. La zona de 2880, 2920 le debería de costar muchísimo, pero creo que el objetivo para el año que viene para mí de Eurostoxx es alcanzar niveles como mínimo de 3200. Cambiaríamos la tendencia. Yo creo que la tendencia alcista tiene muchísimo peso, mucho más que la bajista, y quizá el mes de enero pueda ser un mes complejo bajista, y quizás sea el mes de entrada desde mi punto de vista. Continuamos. Aquí estáis viendo el PIB y cómo serían las tasas las estimaciones de crecimiento que podamos ver. Veis que Estados Unidos, esto va por meses, disculparme, la tasa va por años. El 20 es el 2014, el 18 es 2012, para que tengáis una referencia, ¿vale? Lo que estamos esperando es que la tasa, el crecimiento del PIB, es decir, que Estados Unidos, a pesar de que hagan esa ayuda fiscal, van a mantener, porque China debería de crecer, debería de tener un mantenimiento del crecimiento del PIB, pero si os fijáis claramente, donde vamos a tener una curva mucho más pronunciada va a ser en Europa y en España. Por lo tanto, si os fijáis un poco, la idea mía de que veamos un inicio de año más flojo, muy flojo, y poco a poco, trimestre a trimestre, mejorando, y una aceleración para 2014, sería lo que debería de producirse en el escenario que yo contemplo, ¿vale? Bueno, aquí ya vamos a ir viendo apartados que habéis estado viendo individualmente, un poco cómo evoluciona. Esto ya es todo España. A partir de ya todo lo que vais a ver son gráficos de España. Hemos hecho una visión un poco global, muy
muy light porque no nos daba tiempo, y ahora nos vamos a ver índices, cosas de España. Aquí estáis viendo el PIB, que es la línea roja de en medio, la demanda nacional, que como veis en épocas de bonanza 2007 estaba muy por encima. Esto hacía que nuestra balanza de pagos fuera muy negativa, y la demanda externa pues fuera más baja. La demanda externa en España, sabéis que se cuenta el turismo. Veis que en 2010 hay un pico. Esto se produce por los famosos plané de nuestro queridísimo amigo Zapatero, que producen este tipo de picos, pero son picos que, como veis, este tipo de ayudas, es decir, cualquier incentivación directa a la economía por parte de los gobiernos tiene un efecto, como veis, pírrico, es absurdo. Lo que sí que tiene es efecto, es incentivación a la economía directamente a las empresas. Eso sí que tiene un efecto final, y eso sí que produce empleo y estabilidad. El plan E no fue un incentivo a las empresas, fue hacer tirar dinero, que ahora mismo pues nos está costando a todos recuperar, y nos duele a todos pues vía paro y vía impuestos. Entonces, como veis, ahora mismo la divergencia es brutal, es decir, la demanda nacional sigue cayendo. ¿Cuándo vamos a ver un posible crecimiento en España? Cuando la demanda nacional se estabilice y empiece a crecer, y eso todavía no está. Si os fijáis, esta gráfica nos está diciendo que lo más probable es que la demanda nacional para el año que viene, sobre todo la parte inicial, se vaya a niveles cercanos al menos 6%, y la demanda nacional, la demanda externa, siga creciendo. Incluso yo creo que si se produce esa caída que hemos dicho de la prima de riesgo, es muy probable que la demanda externa crezca además abruptamente por entrada nuevamente de financiación extranjera. Aquí estáis viendo la demanda nacional por componentes. Veis que los gastos de consumo de los hogares se mantienen, es decir, la luz, el agua, el gas, el teléfono, es decir, son servicios básicos que la gente no puede prescindir. ¿De qué prescinde la gente? Pues de la construcción, es decir, no nos compramos casas, y de los bienes de equipo. ¿Cuándo podemos ver que la demanda nacional vuelva a tirar? Pues muy sencillo, cuando los bienes de equipo empiecen a crecer y cuando se estabilice. La construcción se está estabilizando ahora mismo. Yo creo que el tema del Sareb, del FROB, todas las ventas de activos a precios más bajos tienen ese efecto, pero los bienes de equipo tienen que estabilizarse. Yo creo que estamos en esa senda, que vamos a ver que la demanda nacional va a seguir en estos niveles, pero para que crezca debería de crecer realmente los bienes de equipo, y eso de momento pues no se está produciendo. Esto es la demanda externa, cuáles son los componentes, la parte de exportación y de importación. Como ves, la demanda externa nos está pidiendo que nosotros exportemos mucho más de lo que importamos. Por lo tanto, esto ayuda y equilibra la balanza de pagos. Si os fijáis, pues antes de la crisis, en 2007, que la crisis, por cierto, como veis, en 2008 ya era predecible, es decir, que lo que nos decían cuando estaban haciendo la campaña electoral era falso y era mentira, y os queda claro aquí. Bueno, también os digo que las políticas que se están haciendo ahora son, desde mi punto de vista, erróneas. Por lo tanto, no quiero que me toméis ningún tipo de comentario a nivel partidista. Simplemente leo y hago comentarios sobre los datos que estamos viendo aquí. No pertenezco a ningún grupo político, por eso es porque nosotros somos independientes. Entonces ahí veis cómo las importaciones, cuando hay épocas de bonanzas, siempre son mayores en España por efecto consumo. Ay, perdón, que me he saltado una. Estos son los costes laborales unitarios, es decir, España tiene que ser más productiva, que es lo que nos están vendiendo a la moto. Tiene que ser más productiva por ocupado. Como veis, se está intentando hacer. La remuneración salarial debería de caer. Aquí los convenios colectivos son fundamentales. Se está realizando esa política, la tendencia es bajista, aunque aquí se ve
se ve de manera un poco extraña, pero la tendencia de los costes laborales unitarios es bajista, va a ir a la baja, y yo creo que el año que viene va a ser un año significativo de caída salarial. Una de las cosas que yo critico del gobierno es que no está incentivando para nada el que las empresas hagan, en vez de despedir gente, obliguen a las empresas a reducir salarios, y que en vez de despedir gente se reduzcan salarios para que se mantenga el empleo. Esa orden ministerial, que debería ser una orden, no se está produciendo, y desde mi punto de vista creo que es un error garrafal por parte del gobierno, y eso ayudaría muchísimo a las cuentas públicas, ayudaría mucho al desempleo, al ánimo de los contribuyentes. El no tener empleo genera mucho pánico, mucho vértigo y mucho miedo. Tener un empleo, aunque tu sueldo no te llegue a final de mes o te llegue de manera limitada, no te produce ese vértigo. Lo único que te hace es que te reestructura el gasto, pero no tener empleo realmente es lo que machaca. Aquí este es otro de los gráficos que siempre deberíais de utilizar. Aquí veis cómo la confianza, el índice de confianza industrial, son encuestas que, como veis, anticipan los movimientos que luego pues la utilización de la capacidad industrial se ve reflejado. Por lo tanto, es un dato adelantado, nos dice cuánto se va a usar de la empresa. Como veis, en España la utilización de capacidad está en un 75%, estamos absolutamente desaprovechados. Los niveles normales de utilización de capacidad tienen que ser por encima de los 80%. Es decir, que desde 2008 nuestra industria está muy por debajo de su capacidad real. Por eso se está produciendo tantos despidos. Habría que promover que esa utilización fuera más productiva. Continuamos. Bueno, aquí estáis viendo el consumo de energía eléctrica y las ventas de las grandes empresas. Es decir, esto es otro de los índices que nos dice claramente, y podemos prever si las grandes empresas van a seguir creciendo o no. Y es a través del consumo de energía eléctrica. Os recuerdo que no sé si os acordáis, en 2004, 2005, 2006 se quemaban centrales eléctricas por falta de capacidad para suministrar. Por lo tanto, es un indicador clarísimo el consumo de energía eléctrica como fuente para saber si las ventas de estas empresas van a ser mejores o peores. De momento, como veis, la tendencia es bajista de las ventas y del consumo también de energía. Por lo tanto, aunque yo creo que en la parte del consumo de energía creo que estamos ya a punto de tocar fondo, y eso yo creo que es un poco el aliciente, porque también las empresas se han reestructurado y yo creo que las cosas pueden ir mucho mejor. Aquí estáis viendo los precios de las viviendas por metro cuadrado, que ha visto un pequeño repunte ahora, pero yo creo que la caída del año que viene va a ser brutal una vez que el Sareb se ponga en marcha. Y por otro lado, pues estáis viendo las hipotecas, que se está produciendo este rebrote en la parte final de año, pero la razón es porque os sabéis que la desgravación fiscal por la vivienda termina ahora. Entonces toda persona que se compra una vivienda en 2013 deja de tener esa capacidad. Vuelvo a decir lo mismo, el gobierno debería promocionar la vivienda en alquiler. Bueno, menos mal. Aquí tenéis otro de los indicadores, que son las matriculaciones de vehículos. La matriculación de vehículos es un indicador primero de bienes de equipo, porque los bienes de equipo se hace referencia, como sabéis, a ordenadores, o sea, productos caros o productos de larga duración, lavadoras, un coche. Pues las matriculaciones nos indica perfectamente, y es un indicador avanzado de cómo está el consumo. Tiene sus exageraciones, como veis, en 2009 y en 2010, pero ahí es porque había un plan, el plan Prever, que ayudó al sector. Por lo tanto hay que excluirlo, pero si os fijáis tiene una correlación prácticamente grande con la confianza consumidora. El consumo va ligado completamente a la venta de vehículos, incluso hasta, os voy a poner un ejemplo que es una chorrada, pero las colonias de alta gama, si los coches de alta gama se venden también colonias de alta gama. Es una correlación absurda, pero que es cierta y verídica. ¿Qué pasa? Entonces, este es otro registro más que podéis emplear de cara como indicador de lo que puede pasar en cuanto al consumo, y una idea global de
que pueda producirse. Aquí estáis viendo los precios de las ventas de viviendas terminadas, las ventas de viviendas terminadas y viviendas nuevas. Como veis, en España las viviendas nuevas hay un repunte, pero básicamente mínimo, y esto es producto de, sabéis que cuando la licencia expira tenéis que construirla, nos queda otro momento, y las viviendas terminadas, como veis, pues cada vez van reduciéndose más. En el otro lado, las viviendas iniciadas y periodificadas, aquí, como veis, de momento es un apartado donde hasta que los bancos no deshagan activo inmobiliario, difícilmente vamos a ver un repunte aquí. Bueno, aquí estáis viendo el crédito, cómo está funcionando para la adquisición de vivienda e hipoteca. El crédito para la adquisición de vivienda está disminuyendo, sigue cayendo, porque prácticamente no se da. Las condiciones además son leoninas, y además si tú quieres un crédito, ahora mismo el banco lo que te ofrece es la vivienda, es decir, que le compres una vivienda, porque normalmente cualquier banco va a tener una vivienda en el área donde tú estás interesado a comprar, y ellos lo que quieren es quitarse ese activo. Y luego las hipotecas o el capital prestado, como veis, sigue cayendo. Es decir, que el capital prestado que se está produciendo pues sigue siendo muy bajo. Sin embargo, como veis en la gráfica de al lado, la dudosidad hipotecaria sigue creciendo. El último dato, que estamos por encima del 10%, es alarmante. ¿Por qué? Pues porque las tasas de desempleo a las que estamos ya llegando, ya estamos tocando gente profesional de alta cualificación en España a nivel de despido, ya no es gente de baja cualificación, y la situación empieza a ser absolutamente preocupante, y la dudosidad hipotecaria de momento va a seguir creciendo. Yo creo que por lo menos durante el primer trimestre, hasta que el tema del Sareb empiece a funcionar ya con una cierta claridad. Este es el saldo de la balanza de cuentas de pagos en España. Como veis, como os comenté al principio, tanto la balanza por cuenta corriente se encontraba bastante mal en las épocas de bonanza por el incremento de consumo, y sin embargo ahora, como veis, se está recuperándose drásticamente, porque las exportaciones nos están ayudando muchísimo a que esa balanza se equilibre. Esto es un dato muy bueno, un dato muy positivo, porque esto puede ayudar a reducir el déficit con mayor celeridad, pero tiene una implicación muy clara, que es que es a costa de machacar a tu población. España tiene que reducir su población, va a tener que hacer una reestructuración, y va a tener que hacer una reestructuración de su pirámide poblacional, porque ahora mismo tenemos un problema ahí. Para mí es el verdadero problema de cara a futuro. La pirámide impide que la seguridad social vaya a salir adelante en los próximos, es decir, a partir de 2020-2025 vamos a tener unos problemas de seguridad social gravísimos, y es probable que acabemos con la gente que ahora mismo pues estamos en la edad de los 40-50, teniendo que trabajar hasta el final de nuestros días, porque la seguridad social es probable que no llegue, a no ser que se establezca un mecanismo diferente o las cuentas públicas se saneen con una celeridad rápida. En fin, es una presentación un poco somera, pero pues nos está dando una idea clara. Una, que la situación aquí es muy grave, que la situación en Europa, por efecto de las restricciones que están empleando y de las reestructuraciones que se están haciendo, puede seguir deteriorándose, que para que eso se produzca, Europa debería de generar políticas de crecimiento y políticas de creación de empleo, y yo creo que esa es la vía y esa es la sorpresa que nos puede dar el mercado, que el Banco Central Europeo probablemente tenga que bajar tipos. Y os dejo una perla final para que os quede ahí. Lo más probable es que estemos ahora mismo muy cercanos a una burbuja en el sector de renta fija, es decir, no es muy razonable que los tipos de interés a largo plazo a nivel europeo y a corto plazo a nivel europeo, no hablamos de nivel español, tengan prácticamente los mismos tipos de interés. Eso está generando una burbuja de financiación que es probable que nos estalle en los próximos años, y que toda la bonanza que está teniendo la renta fija actualmente pueda verse perjudicada, y realmente sea el equity el que después
se vea más beneficiado. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, estamos a tiempo. Todos estos gráficos que os he sacado son, bueno, quitando los que hago yo, son del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Hacienda, o del Banco de España. Ahí encontráis, yo las fuentes de información son esas. Los gráficos que os enseño suelen ser de fuentes públicas, es decir, cualquier gráfico, cualquier informe que veáis a futuro que se haga, que en un porcentaje muy elevado lo suelo fabricar yo, son informaciones públicas, por lo tanto fidedignas y que podéis emplear en vuestros informes. Yo lo que podéis elaborar, o vuestros estudios que podéis elaborar. Lo único que a lo mejor pues hay algunos gráficos donde uso una base para no llenar de números, ¿no? Pero veáis, no son todas fuentes públicas, ninguna es privada y ninguna es de pago. Es decir, porque lo que trato es de que la misma información que yo poseo, vosotros podéis utilizarla. Más preguntas. A ver, un compañero pregunta que en España no tiene el hándicap del endeudamiento de las familias que puede lastrar el consumo de los próximos años. Efectivamente, pero hay dos cosas. Una, el endeudamiento de las familias está cayendo, no al ritmo que se está esperando, pero básicamente porque la concesión de préstamos, si os habéis fijado en el gráfico de los préstamos, está cayendo, es decir, no se están dando préstamos, entonces hay menor endeudamiento. Las familias, al ir pagando, porque la gente podrá pasar frío en su casa, pero la hipoteca la paga, no quiere quedarse desahuciado. Ahora quizá a lo mejor con el tema de los desahucios pues hay una mayor laxitud en cuanto a ello, pero normalmente la gente va a pagar su hipoteca aunque se restrinja de otras muchísimas cosas. Entonces el endeudamiento per se, porque sabéis que cuando pagamos la hipoteca pues hay una parte, un porcentaje que va a amortización, va a seguir cayendo. Y a nada que empiece la recuperación, yo creo que la lección que hemos aprendido los españoles en esta crisis, y yo creo que todo el mundo, es que esto de vivir al día es un error y una milonga que nos han vendido. Hay que vivir, hay que disfrutar de la vida, pero también hay que ahorrar y hay que ser previsor. Tenemos que ser más hormiguita y menos cigarra, ¿no? Yo creo que eso no va a lastrar el consumo. Es decir, ahora mismo lo está lastrando. Es decir, a partir de ahora cualquier comparación que hagamos con esta época va a ser una mejora. Por lo tanto, si hay dinero en el que se produzca ese estímulo para el crecimiento, para el empleo, lo que realmente veremos será eso. También me pregunta, me comenta que pero nuestro PIB crece en base a la demanda interna, sí. Pero yo creo que una de las políticas que tiene que realizar el gobierno es hacer una diversificación, y cosa que todavía no se ha hecho. Es una de las críticas que yo realizo, y tiene que buscar nuevas fuentes de financiación y nuevas vías de empresa, de negocio, de industria en España, y eso no se está haciendo. Nos creemos que con el autoempleo se resuelve, pero el autoempleo va a ser siempre servicios y por lo tanto va a necesitar demanda interna. Yo creo que la demanda interna para 2014, finales de 2013, deberíamos de empezar a ver una mejora. Me preguntan que si las medidas que está tomando el gobierno se ven bien de cara al inversor extranjero para que entre dinero en el IBEX. Sí, la respuesta es sí. Las medidas que está tomando el gobierno no es que sean las que ellos quieren tomar, son las que Europa le está dictaminando. Si estuviera otro partido en el gobierno, Izquierda Unida, para que nadie me diga que sea socialista, harían exactamente lo mismo.
Lo único que pasa es que me parece un poco, o lo que yo critico es que realmente no estén empujando, oye, yo estoy haciendo mis deberes, pero por favor necesito que me deis dinero para que haya políticas de crecimiento. Mi paro es insostenible, estoy atacando ya a estratos sociales que ya no son niveles bajos de baja cualificación, sino ya niveles de alta cualificación. Entonces, eso se va a venir muy bien. Por eso os estoy comentando que la balanza comercial es probable que mejore, porque hay inversores extranjeros que se están mejorando. Os dejo otro dato que también estoy viendo, que es empresas inmobiliarias que hasta hace que en 2006, 2005, 2007, en esa época pensaban que esto ya petaba, y se han salido, están empezando a mirar terrenos, empezando a estudiar terrenos, empezando a ver la posibilidad de vuelta a la inversión, porque piensan que el precio de la vivienda le puede quedar todavía como máximo entre un 10 y un 15% de caída, es decir, lo gordo ya ha caído. Y yo estoy muy de acuerdo con ello. Por lo tanto, es probable que vayamos pasito a pasito viendo entrada de dinero extranjero en el IBEX, que ahora mismo es una de las grandes salidas que hemos visto, aparte del dinero de particulares. Más preguntas. Bueno, veo que no tenéis muchas más preguntas. De todas maneras, si por lo que sea, repasando todo esto, os surge alguna duda, ya no solo del temario, sino incluso de esta presentación, por favor no dudéis, tenéis los contactos, eh, preguntad, que la medida de mis posibilidades os contestaré. Espero que os haya gustado, que os sea de utilidad. Sobre todo esta última parte, lo que he intentado es que veáis lo práctico que es entender lo que el temario os ha querido, o lo que en el temario yo he querido plasmar. Si pues sois capaces de realizar este tipo de ejercicios, que no son muy complejos, que simplemente mera observación y mero sentido común, creo que ganáis muchísimo, y a la hora de tanto invertir como asesorar, o como tener una cuenta propia dentro de un banco de inversión, o cualquier otro tipo de análisis que queréis realizar, creo que son piezas básicas que debemos de tener en nuestro engranaje. Y esto, desde mi modesto punto de vista, creo que en ningún sitio lo podéis ver. Os quiero dar las gracias por vuestra atención, por vuestras preguntas, y ya os digo que sentiros libres de preguntarme las veces que necesitéis vía email, que yo os contestaré lo más pronto posible. Muchísimas gracias a todos.